Él se levantó de la mesa diciendo que iba al baño, y nunca más volvió. Yo soy gerente de un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Mi nombre es Gabriel. Trabajo en esto desde hace más de 10 años. Ya he visto de todo: propuesta de matrimonio que salió mal, cliente que fingió desmayarse para no pagar, gente que intentó salir por la cocina. Pero lo que pasó aquel viernes fue diferente. Era noche llena, reserva agotada, lista de espera, ambiente perfecto. Él llegó a las 8 en punto. Traje alineado, reloj llamativo, perfume fuerte, acompañado de una mujer visiblemente impresionada. Primera cita. Se notaba. Ella miraba todo alrededor como si estuviera en una película. Él actuaba como si fuera dueño del lugar. La mejor mesa que tengan, dijo, antes siquiera de que yo me presentara. Hice un gesto educado y conduje a los dos hasta una de las mesas centrales, cerca de la cava climatizada. La mesa que normalmente reservo para clientes frecuentes. Pidió la carta de vinos antes que cualquier otra cosa. Quiero algo especial, dijo. Hoy es una noche importante. La mujer sonrió, un poco incómoda. En los primeros 20 minutos, todo parecía normal. Él hablaba alto, gesticulaba, comentaba viajes internacionales, ciudades que conocía, negocios que, según él, estaban creciendo demasiado. Ella escuchaba como si estuviera frente a un premio de la lotería. El problema comenzó en el momento del vino. Eligió una de las botellas más caras de la carta, sin preguntar el precio. Cuando el sommelier confirmó el valor, noté algo casi imperceptible, un microsegundo de vacilación, pero mantuvo la postura. Perfecto, puede abrirlo. La noche avanzó. Entrada sofisticada, platos principales con cortes nobles, postre compartido. Él se encargaba de pedir las sugerencias más caras, y se encargaba de hablar alto. Lo mejor siempre, repetía. La cuenta ya estaba demasiado alta para una primera cita común. Pero eso no es problema nuestro. Quien elige, paga. O al menos debería. Alrededor de las 10:30, me miró y pidió la cuenta con un leve gesto. La entregué discretamente en la carpeta de cuero. La abrió. Y ahí lo vi. El mismo microsegundo de antes. Solo que esta vez duró un poco más. Cerró la carpeta. Sonrió a la mujer. Voy al baño rapidito, dijo. Besó su frente. Se levantó con calma. Pasó junto a mí. Y siguió por el pasillo. 5 minutos pasaron. Nada. 10 minutos. La mujer empezó a mirar el celular. 15 minutos. Ya parecía incómoda. 20 minutos. Pedí discretamente a uno de los meseros que revisara el baño. Vacío. ¿La puerta de atrás? Cerrada por dentro. ¿La puerta principal? Las cámaras mostraban claramente. Había salido. Caminando. Solo. Sin mirar atrás. Sin pagar. Y dejando atrás una cuenta que superaba el valor de muchos salarios mínimos. Cuando volví a la mesa, la mujer todavía no lo sabía. Y yo necesitaba decidir cómo contarlo. Me acerqué a la mesa con la misma postura calmada que uso para anunciar un postre. Pero, por dentro, ya estaba calculando la pérdida. Señora, el caballero que estaba con usted no regresó del baño. Ella frunció el ceño. ¿Cómo así? Expliqué con cuidado. Dije que había dejado el restaurante por la salida principal. Mostré en la tablet la imagen de la cámara. Ella se quedó algunos segundos en silencio. El rostro perdió el color. Esto es una broma, ¿verdad? Me gustaría que lo fuera. Ella tomó el celular de inmediato. Llamó a él. Sonó. Sonó. Buzón de voz. Mandó mensaje. Visto. Sin respuesta. En ese momento, la incomodidad ya era visible para las mesas alrededor. En un restaurante de lujo, el silencio es parte de la experiencia. Cualquier alteración se convierte en espectáculo. Debe haber ido a resolver algo, insistió. Respiré hondo. La cuenta está lista. El valor total es este. Giré la carpeta hacia ella. Miró. Y ahí ocurrió algo que nunca voy a olvidar. No fue rabia. No fue desesperación. Fue humillación. Ella empezó a reír. Una risa corta, nerviosa. Lo conocí hoy. Eso confirmó lo que ya sospechábamos. Primera cita. Él intentando impresionar. Y tal vez, exagerando más allá del límite. No tengo ese dinero, dijo, casi susurrando. La cuenta realmente era alta. Vino premium. Entrada especial. 2 platos principales de corte importado. Postre firmado por el chef. Me miró como si yo fuera el juez de una sentencia. Yo no pedí nada de eso sola. Y ella tenía razón. Pero el restaurante no funciona por intención. Funciona por consumo. Llamé al propietario en privado. Expliqué la situación. Él hizo la pregunta obvia.
¿Ella tiene alguna responsabilidad legal? Técnicamente, sí. Ella consumió. Ella permaneció en la mesa. Pero ahí no era solo una cuestión legal. Era reputación. Si se volvía un escándalo, la imagen del restaurante sufriría. Volví a la mesa. Señora, podemos resolver esto de algunas formas. Me miró como si estuviera al borde de llorar. Ofrecí dividir la cuenta en la tarjeta. Ofrecí pago en cuotas. Ofrecí incluso un plazo de 24 horas con retención de documento. Respiró hondo. Pago lo que yo comí. Expliqué que, lamentablemente, no era así como funcionaba. El silencio se volvió pesado. Después de algunos minutos, tomó la tarjeta. Divídelo en 6 cuotas. Digitó la clave con las manos temblando. Mientras tanto, yo pensaba en el hombre. ¿Realmente no tenía dinero? ¿La cuenta salió más alta de lo que esperaba? ¿O simplemente planeó todo? Cuando terminó de pagar, se levantó con el mentón en alto. Si él vuelve aquí, avísame. Yo solo asentí. Salió sola. Y todo el equipo empezó a especular. Las teorías surgieron en el momento. Tal vez aquel era un caso de adulterio y él había visto entrar a la esposa. Tal vez la tarjeta había sido rechazada antes. Tal vez hacía eso con frecuencia. Tal vez era un estafador de citas. Pedí que anotaran el nombre de la reserva. Hicimos una observación interna. Y seguimos con la vida, pensando que aquello había terminado. Pero 3 días después, volvió. Y no estaba solo. Lo reconocí incluso antes de que la recepcionista terminara de confirmar el nombre de la reserva. Mismo traje, mismo reloj llamativo, misma sonrisa confiada. Y a su lado, otra mujer. Esta vez, diferente a la primera. Más mayor. Postura elegante. Bolso de marca. Entró como si nada hubiera pasado. Como si 3 días antes no hubiera huido dejando una cuenta de miles atrás. Mi estómago se contrajo. La recepcionista me miró discretamente. Hice una leve señal con la cabeza. Mesa 5 nuevamente. La misma mesa. Parecía demasiado cómodo. Se sentó, abrió el menú, comentó algo con la acompañante y rió. Como si estuviera en casa. Mi equipo empezó a susurrar. Es él. ¡Qué valor!, ¿no? ¿Será que va a huir otra vez? Tuve que tomar una decisión rápida. ¿Confrontarlo frente a la mujer? ¿Llamar a la policía preventivamente? ¿O fingir que nada pasó? Opté por observar. Al menos al principio. El patrón se repitió. Vino caro. Entrada sofisticada. Plato principal premium. Hablaba alto. Explicaba cada ítem del menú como si fuera especialista. La acompañante parecía impresionada. En determinado momento, pidió la carta de vinos reserva. Eso encendió una alerta. Me acerqué a la mesa. Buenas noches, señor. Sea bienvenido nuevamente. Enfaticé el nuevamente. Me miró por medio segundo más de lo normal, pero mantuvo la sonrisa. Siempre es un placer. La acompañante preguntó, ¿ya has venido aquí antes? No dudó. Algunas veces. Mentira. Había venido una vez. Y había salido corriendo. Me quedé allí por algunos segundos más, esperando alguna señal. Ninguna. Volví al mostrador. La tensión era diferente a la primera vez. Ahora sabíamos de lo que era capaz. La mitad del equipo defendía confrontar. La otra mitad quería apostar. Literalmente apostar. Hubo mesero diciendo que huiría antes del postre. Otro apostó que saldría para atender una llamada. Mantuve la postura profesional. Pero por dentro, estaba decidido. Si intentaba salir esa vez, no pisaría la calle. La cena avanzó. Pidió postre, café, digestivo, todo como un cliente ejemplar. Hasta que, nuevamente, miró el celular. Y frunció el ceño. Sentí el déjà vu. Se inclinó hacia la acompañante. Le dijo algo al oído. Ella pareció sorprendida. Se levantó. Voy al baño rapidito. No esperé. Hice una señal inmediata al guardia de seguridad, que discretamente se posicionó cerca de la salida. Yo mismo caminé hacia el pasillo. Esta vez, no iba a desaparecer tan fácilmente, pero lo que ocurrió después fue algo que ni yo esperaba. Me detuve en medio del pasillo que llevaba a los baños. Entró al baño de hombres. Esperé. 1 minuto. 2. 3. Nada. Ya me estaba preparando para tocar la puerta cuando salió. Pero no parecía nervioso. Parecía irritado. ¿Está todo bien, señor?, pregunté. Me miró de arriba abajo y respondió. ¿Tiene algún problema conmigo? Así, directo. Mantuve la calma, solo asegurándome de que esté cómodo. Dio un paso más cerca, porque parece que me está siguiendo. Entonces lo notó. El guardia cerca de la salida.
Los meseros demasiado atentos. Unió las piezas. La sonrisa desapareció. Ah, entiendo. El silencio se rompió cuando preguntó, ¿es por aquella otra noche, no es así? No respondí de inmediato. Rió por la nariz. ¿Todavía están resentidos? La palabra me incomodó. Resentidos. Como si fuera algo pequeño. Usted se fue sin cerrar la cuenta, dije, finalmente. Inclinó la cabeza. Necesité salir con urgencia. Y no volvió. Tenía cosas más importantes que resolver. Nos quedamos mirándonos por algunos segundos. La cuenta quedó pendiente, completé. Suspiró, impaciente. Y la mujer que estaba conmigo pagó, ¿no fue así? Ahí me atrapó. Pagó. Pero no era ese el punto. No fue una situación cómoda, respondí. Se acercó un poco más. Bajó el tono. ¿Entonces usted cree que soy qué, un estafador? No dije eso. Pero tampoco lo negué. Sonrió de lado. ¿Sabe por qué me fui aquella noche? Negué con la cabeza. Miró a los lados. Y habló casi en un susurro, porque mi esposa entró al restaurante. Mi cuerpo se heló. No estaba en la mesa conmigo, continuó. Estaba en otra. Y no sabía que yo estaba allí. Tardé algunos segundos en procesarlo. Entonces aquella salida apresurada. No era falta de dinero. Era pánico. Alguien realmente había ganado esa apuesta. No podía ser visto allí, dijo. Entonces me fui. Y dejó que su acompañante pagara, respondí. No sabía si creía totalmente su versión. Entonces seguí discutiendo. ¿Y hoy? Pregunté. Abrió los brazos. Hoy es diferente. ¿Diferente cómo? Miró hacia el salón. Hacia la mujer sentada en la mesa 5. Esa es mi esposa. Sentí que el suelo casi se iba debajo de mí. Mi mente volvió 3 días atrás. La mujer abandonada. El llanto. La humillación. Si aquello era verdad. Estaba engañando. Y usando nuestro restaurante como escenario. Entonces usted entiende por qué necesité salir corriendo, dijo. Era casi como si quisiera mi comprensión. Como si quisiera complicidad. ¿Y ahora? Pregunté. Respiró hondo. Ahora necesito que actúe como un profesional. El tono había cambiado. No era pedido. Era advertencia. No mencionen nada de la otra noche. Me quedé en silencio. Continuó, porque si crea cualquier incomodidad, le aseguro que este lugar va a tener problemas. La amenaza estaba ahí. Disfrazada. Pero clara. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté. Sonrió. Reseñas negativas. Denuncias. Historias mal contadas. Mi estómago se apretó. Estaba jugando. Y ahora el riesgo no era solo la cuenta. Era la reputación del restaurante. Voy a terminar mi cena, dijo. Y voy a pagar normalmente. Hizo una pausa. Como siempre hago. Eso fue casi una provocación. Pasó junto a mí y volvió a la mesa. Me quedé parado en el pasillo. Pensando. Si lo confrontaba allí, podría causar una escena. Si me quedaba callado, estaría encubriendo a un mentiroso. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque, 10 minutos después, la mujer de la mesa 5 se levantó. Y pidió hablar conmigo. A solas. Ella estaba pálida. Sostenía el bolso con fuerza. ¿Usted es el gerente? Preguntó. Asentí. La llevé hasta un rincón más reservado, cerca de la cava. ¿Está todo bien con la cena? Pregunté. Ella dudó. Miró en dirección a la mesa. El marido movía el celular, aparentemente tranquilo. Quería hacer una pregunta, un poco delicada. Mi corazón se aceleró. Claro. Respiró hondo. ¿Mi marido ya ha estado aquí antes? Sé que él tiene muchos negocios, reuniones importantes, pero no es exactamente de eso de lo que estoy hablando. Pregunta simple, pero cargada. Me quedé algunos segundos en silencio, porque allí estaba el momento decisivo. Si mentía, protegía al restaurante de un escándalo inmediato. Si decía la verdad, tal vez explotaría una bomba en medio del salón. ¿Por qué pregunta, señora? Intenté ganar tiempo. Apretó los labios. Porque se puso extraño cuando entró. Miró a los lados. Evitó contacto con los empleados. Y cuando usted dijo que era bueno recibirlo nuevamente, vi que se quedó bastante incómodo. Mantuve la postura neutra. Es un restaurante conocido. Muchas personas ya han venido aquí antes. Me interrumpió. No es eso. Su mirada era firme. Digamos que alguien me dijo que lo vio aquí acompañado hace unos días. Mi estómago se hundió. Entonces ella ya lo sabía. O lo sospechaba. Él dijo que estaba en una reunión de trabajo esa noche, completó. El ruido de los cubiertos al fondo parecía distante. Sentía el peso de la decisión aplastando mis hombros.
Dio un paso más cerca. ¿Él estaba aquí con otra mujer? Directo, sin rodeos. Podría decir que no tenía acceso a ese tipo de información. Podría alegar confidencialidad. Pero, antes de que respondiera, algo ocurrió detrás de ella. La puerta del restaurante se abrió, y entró una tercera mujer. La reconocí al instante. Era la misma que había sido dejada sola 3 días antes. Se detuvo en la entrada. Miró alrededor. Y cuando sus ojos encontraron los de él, vi su mundo desmoronarse. Se quedó paralizado en la silla. La esposa dejó inmediatamente de hablar conmigo y lo notó. Giró el rostro. Siguió la línea de su mirada. Y también la vio. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, casi susurrando. No necesité responder, porque la mujer caminó decidida hasta la mesa. Se detuvo frente a él. Y dijo, lo suficientemente alto para que la mitad del salón escuchara. ¿Olvidaste algo la última vez? El silencio fue inmediato. El hombre se levantó de un salto. ¿Estás loca?, susurró, intentando contenerla. Pero ya era tarde. La esposa corrió hasta la mesa para arrancar de una vez la verdad de su marido traidor. ¿Última vez?, comentó preguntándole a la otra mujer. La mujer que había sido abandonada en la primera cita cruzó los brazos y dijo, sí, cuando salió corriendo y me dejó con una cuenta de casi 3.000 reales. Todo el salón quedó inmóvil. Sentí todas las miradas volverse hacia mí, como si yo fuera el árbitro de aquella tragedia. El hombre empezó a hablar rápido. Eso es mentira. Esa loca me está persiguiendo. Yo jamás te traicionaría, le dijo a la esposa intentando salvar su matrimonio. Pero la expresión de la esposa ya había cambiado. Ya no era duda. Era certeza. Gabriel, ¿verdad?, dijo, mirándome. Por primera vez, dijo mi nombre. ¿Eso es verdad? Todo el restaurante conteniendo la respiración. Y yo, en el centro de todo. Sin haber pedido estar allí. En ese instante, entendí. Ya no era sobre la cuenta, ni sobre reputación. Era sobre decidir hasta dónde llega la discreción, y dónde empieza la verdad. Respiré hondo, e hice lo único que parecía posible. Miré a aquel hombre y dije, Señor, creo que lo mejor ahora es que usted mismo lo explique. Se quedó mirándome fijamente como si acabara de traicionarlo, pero la verdad es que no dije nada de más, solo devolví la responsabilidad a quien le correspondía. ¿Explicar qué?, respondió, nervioso. La esposa ya no me miraba a mí, su mirada estaba fija en el fría. Explicar por qué esa mujer está diciendo que huiste de aquí. La mujer de la primera cita cruzó los brazos y dijo, tengo el comprobante de la transferencia que hice para pagar la cuenta. Tomó el celular, mostró la pantalla. Hace 3 días. Mismo restaurante. Misma hora. Empezó a sudar. Eso es un montaje. Entonces veamos las cámaras, respondió ella. Y ahí sentí el suelo temblar de nuevo porque sí teníamos las imágenes, y diferente la primera vez, ahora no era solo una cuestión financiera, era un matrimonio implosionando en medio de mi salón. Gabriel, me dijo la esposa, quiero saber si él estuvo aquí. Todo el restaurante en silencio, meseros quietos, clientes fingiendo no mirar pero mirando. Mantuve la postura. Señora, él estuvo aquí hace 3 días, no mencioné detalles, no mencioné huida. Pero fue suficiente. Cerró los ojos por un segundo como si estuviera organizando las piezas en la cabeza. Cuando los abrió de nuevo, ya estaba diferente. ¿Con ella?, preguntó. La otra mujer respondió antes que yo. Sí, él explotó. Yo estaba con un cliente. Ella solo estaba en la mesa de al lado. Esto es un absurdo. La mujer rió. Cliente que usa vestido rojo y tacones altos. Algunos clientes no lograron contener la risa nerviosa. La situación estaba fuera de control. Quiero ver las imágenes, dijo la esposa. Se volvió hacia mí, casi suplicando, no puede mostrarlas. Eso es invasión de privacidad, y tenía razón, no podía simplemente exhibir grabaciones, pero tampoco podía fingir que nada estaba pasando. Las imágenes solo pueden ser liberadas mediante solicitud formal, expliqué. Pero confirmo que el señor estuvo aquí acompañado. Silencio. La esposa respiró hondo, tomó el bolso. Entonces está explicado. Intentó tocar su brazo. Amor, espera. Ella retiró el brazo. No me llames así. Se volvió hacia la otra mujer. ¿Y tú? Gracias por haber aparecido. La mujer quedó sin reacción. Probablemente no esperaba esa respuesta. Solo quería mi dinero de vuelta, dijo. La esposa abrió el bolso, sacó la tarjeta, me miró. ¿Cuánto fue la cuenta de aquel día? Dudé. Ya fue pagada, asintió. Guardó la tarjeta y encaró al marido. Vas a pagar lo que le debes a esa mujer y te vas a largar inmediatamente de mi casa. El salón estaba en absoluto silencio, parecía pequeño, sin el aire confiado de minutos antes, sin la sonrisa calculada, sin el personaje. Vamos a conversar con calma en casa, dijo, en voz baja. No, respondió ella.
vas a conversar con tu abogado, y se fue, sin gritar, sin hacer escándalo. El tacón resonando en el piso del restaurante. Se quedó parado, atónito. La otra mujer lo miró, después me miró a mí. Yo no planeé esto, dijo, pero en el fondo, tal vez si tomó el saco. No terminó la cena, no pidió disculpas. Pero esta vez tuvo que pagar la cuenta. Me quedé parado por algunos segundos, después miré al equipo. Continúen con el servicio, dije. La música volvió, las conversaciones se reanudaron, pero aquella noche entró en la historia del restaurante. 3 días, 2 mujeres, y un hombre que creía que podía controlar todas las versiones de su propia vida. Desde entonces, cada vez que alguien entra mirando demasiado los lados, me acuerdo de él y pienso, ¿será que este cliente va a pagar la cuenta? ¿Será que esto es un caso de traición? Ahora siempre desconfío de todos. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías preservado el secreto del cliente que huyó o habrías dicho todo a la esposa traicionada? Deja tu comentario.